La anécdota es que es un libro que, si bien está bajo el nombre Joseph Ratzinger, nombre de pila, identidad de carnet, sin embargo, es la cabeza de una comunidad de más de 1.000 millones de hombres. Y aunque él haya querido separar y diferenciar claramente lo que ha sido su trayectoria biográfica, teológica, de profesor, y lo que es su autoridad, el hecho es que quien hoy publica este libro es Benedicto XVI, obispo de Roma, cabeza del Colegio Episcopal y en calidad de tal, suprema autoridad religiosa para los católicos. Es decir, es un autor que es un papa que ha sido y sigue siendo, por más que quiera diferenciar, un teólogo profesional. Un autor que no ha podido o no ha querido olvidar su primaria dimensión gozosa, profesor de 5 universidades alemanas, que es, digo, lo que siempre ha sido y sigue siendo. Y quienes venimos de aquel marco donde la Facultad de Teología está en medio de una universidad, conviviendo con todas las facultades, desde la Facultad de Filosofía a la de Teología Protestante, a las matemáticas, sabemos lo que significa ponerse de pie como un profesor de la clase en alemán, delante de un atril y delante de varios centenares de personas que le oyen desde muy distintos intereses y quieren saber si la verdad católica resiste o no resiste la exigencia de la racionalidad moderna en ese preciso instante y lugar. Este es el desde donde vital que cuando uno lo ha vivido no puede nunca ni olvidarlo ni dejar de actuar con esas consecuencias. En la desnudez de quien está de pie, desnudo de otros apoyos y con el simple valor de pensar en alto, en claro y en limpio, eso es lo que está detrás de alguien que no ha dejado la pluma hasta anteayer. Esta es la categoría. Por tanto, una autoridad suprema en la Iglesia Católica que, como tal, antes que dar que obedecer, nos da que pensar, y no son pocos, 16 tomos, y antes que a la fe, o a la vez que a la fe, invita a la razón, o nos hace sospechar que no es posible ninguna razón sin una cierta dimensión de racionalidad, y que detrás de toda razón hay unas determinaciones fundamentales de fe, como búsqueda de sentido, propuesta de sentido o esperanza de sentido. Que ese binomio que debemos diferenciar en su última raíz no es separable si somos sinceros. Y esto, digo, justamente lo hace exponiendo públicamente su pensamiento y exponiéndose a la lectura crítica de todos sin reclamar privilegio. Y aquí las palabras casi literales que él puso en el primer tomo a su trilogía sobre Jesucristo. Estas páginas no reclaman esta unidad especial, solo aquella empatía fundamental que es necesaria para entender todo libro y seguir el pensamiento de un autor. Y esto, que nos parece tan normal, tan evidente, es una real novedad en la historia de la Iglesia. Ha habido papas humanistas, piensa en la segunda mitad del siglo XV, la primera mitad del siglo XVI, a la cabeza del arte, de la pintura, piensen en Rafael, en Miguel Ángel, todos promovidos desde una voluntad humanista de los papas. Ha habido papas canonistas, de gran prestigio y peso. Él ha elegido un nombre sorprendente, y por aquello de que nomen es omen, de que el nombre es señal de un destino, de una tarea, uno al volver la mirada a esa historia de la Iglesia encuentra dos benedictos significativos.
Para los españoles y salmantinos, Benedicto XII, Pedro de Luna, fundador de la Universidad de Salamanca. Quienes visiten Salamanca, al lado del texto de Cervantes, quien ha gustado de la apacibilidad, volver a ella, está el escudo con la media luna del Papa Pedro, que muere en Peñíscola en 1422. Y ya más cercanos a la era moderna, Benedicto XIV, Próspero Lambertini, 1675-1758, un gran canonista, todavía sus 4 volúmenes publicados en Bolonia en 1734-38 sobre la beatificación y canonización de los santos, sigue siendo una obra de referencia. Pero hay que decir que él, a partir del momento que fue papa, no volvió a escribir más. Para un papa de estas características habría que volver a aquellos que fueron designados como grandes, o San León Magno o San Gregorio Magno. Me gustaría dejar en la conciencia de ustedes que esas cosas positivas no son siempre normales y que una comunidad como la Iglesia Católica tiene que estar gozosa y alegre de tener al frente de ella alguien que viene de esas raíces universitarias, que no las ha puesto bajo el manto de la autoridad y que quiere que se le tome en serio como pensador y no solo como papa. Y eso nos lo remite a cada uno de los sacerdotes, a cada uno de los profesores, a cada uno de los teólogos, a cada uno de los creyentes. No se puede apelar en vano a la autoridad si esa autoridad no es pensable, creíble y amable. Dicho esto, como trasfondo o presupuesto del autor de los 2 libros, paso a decir unas palabras que en parte ya ha anticipado el director de la BAC sobre el libro, el tomo 11 de las obras completas. Es el primero en aparecer, pero no es, en el orden de la publicación, no es el primero. Cronológicamente, la teología de la liturgia ha sido el tomo que el autor ha programado para la edición y ha querido que sea el primero. Y eso lo fundamenta él en el prólogo, remitiéndose en parte a la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano I, que fue la primera constitución dogmática que el Concilio aprobó. Entonces él reflexiona diciendo, no fue solo una casualidad, y no es solo que la Constitución sobre la Sagrada Liturgia tenga el primer lugar cronológicamente, es que la liturgia tiene en la Iglesia el primer lugar, porque en ella se trata de la vida divina comunicada a los hombres a través de esos signos instituidos, ofrecidos por los mediadores de la salvación y acogidos para ser fomento de inteligencia y de libertad. Eso es lo específico de la Iglesia. Habrá unas grandes tareas de la mediación en signos, en gestos, en ritos, en textos, de esa oferta de gracia divina. Pero si en la Iglesia no hay algo previo como palabra de Dios o sacramento de Cristo, la Iglesia no tiene legitimidad intelectual en la historia. Es decir, que él, al publicar este libro, más allá de cuestiones menores a las cuales entraremos, ha querido mostrar de qué va en la Iglesia hoy. La edición, los tomos de la edición, tienen, diríamos, una doble lógica. La lógica cronológica del autor y la lógica sistemática de la teología. Y en ese sentido, pues hay que seguir la vida de quien va a ser doctor, de quien se prepara por el profesorado, de quien es catedrático, de quien es obispo, de quien es prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe y de quien es papa. Su primera gran obra es su tesis doctoral, Pueblo y Casa de Dios en la Eclesiología de San Agustín.
A partir de ese momento comienza a ser profesor de teología en la Escuela Superior de Freising, de Frisinga, y hace lo que en Alemania es la habilitación teoría, la tesis de profesorado. No basta ser doctor, hay que haber tenido una cualificación específica y solo entonces se puede acceder a profesorado. Y ahí cambia el horizonte, deja la patrística y pasa al medievo, publicando un libro sobre comprensión de la revelación y de la teología de la historia en San Buenaventura. En ese momento es el llamado como profesor a la Universidad de Bonn. Y en la Universidad de Bonn tiene su lección de toma de posesión de la cátedra, la Antwortlesung, el Dios de la fe y el Dios de los filósofos, que es lo primero que se traduce al español gracias a las sugerencias de don Jesús Aguirre, que había sido compañero suyo de universidad conviviendo en el Colegio Georgiano de Purmont. El Dios de la fe y el Dios de los filósofos y la fraternidad cristiana aparecen en dos cuadernos de Taurus traducidos por don Jesús Aguirre. Con gran rapidez el prestigio de Ratzinger Stahl, que pasa de la Universidad de Bonn a la Universidad de Münster, y de Münster a Tübingen. Y allí aparece uno de sus libros, yo creo personalmente, que todavía es uno de los mejores, que es La Introducción al Cristianismo. Una lección ofrecida en la universidad a todos los alumnos de las facultades en un momento crítico, donde está a punto de que la filosofía y la teología se conviertan en las palancas teóricas de la revolución socialista en Europa. Ernst Bloch, Jürgen Moltmann, Ernst Käsemann, y ahí se plantea la gran pregunta a pecho descubierto. Se reclamaba del cristianismo que fuera el agente histórico. Horkheimer, de la Escuela de Frankfurt, dijo: es el momento de la Politisierung der Theologie, de la politización de la teología. Y Ratzinger, a pecho descubierto, se plantea: ¿el cristianismo qué es? ¿Puro relato de una historia pasada y de una cultura agotada hace 2000 años? ¿Una sola propuesta moral? ¿Una propuesta ideológica de transformación del mundo? ¿O qué es? Y ahí es donde hay que situar su libro Introducción al Cristianismo. De Tübingen pasa a Regensburg y allí publica el único libro de carácter sistemático, de manual, que él ha publicado, que es la Escatología. Bueno, luego ya sigue el traslado como arzobispo de Múnich, cardenal. Previamente tendríamos que citar toda su tarea en el concilio. Y hay dos volúmenes, justamente, el 7.1 y 7.2, dedicados a teología del concilio. Y en ese contexto son de especial significación todos los temas de teología fundamental: revelación, tradición, relación de la Iglesia y Sagrada Escritura, y aquí otros dos tomos, revelación, escritura, tradición, y a partir del momento de Roma comienzan las cuestiones más concretas de vida de Iglesia, y es donde se sitúa en concreto este volumen. La liturgia no solo es el corazón del cristianismo, sino que en el posconcilio ha tenido una función especial, en un sentido en cuanto a integración de todo lo que el movimiento litúrgico había llevado consigo, y en otro sentido en cuanto a apertura a la conciencia histórica y a la percepción antropológica. Y eso es lo que le ha llevado a él a entrar a fondo, no solo a pensar reformas aisladas, no solo a preguntarse por los signos, gestos, sino a pensar lo que llama el anclaje de la liturgia en el cristianismo y el anclaje de la oración y adoración en la existencia humana. Ese es el fondo del libro. Por tanto, toda la teología del orden sacramental, hay un breve cuadernito de casi 15 páginas
Die sakramentale Begründung der christlichen Existenz, la fundamentación sacramental, que es oro molido, porque ahí donde se debate el cristianismo es solo un movimiento que surge de abajo como evolución de la naturaleza o conquista de la historia, o siendo a la vez que eso es algo más. Por tanto, primero la dimensión sacramental del universo y del cosmos que se trasciende en símbolos y signos. Segundo, la experiencia de toda la historia de las religiones. Y tercero, el hecho cristiano no nos dan que pensar que en la liturgia estamos encontrándonos con algo de lo más profundo, valioso como hecho de humanidad, valioso como historia de la religión y valioso como el cristianismo. Su inclinación va hacia la fundamentación, lo que llama la primacía de la realidad dada por Dios, dada por Cristo, la positividad. En la liturgia no solo se trata de signos antropológicos que ponemos en común, eso lo hacemos en el resto de la vida. Por tanto, historicidad, positividad, institucionalidad de la liturgia. No voy a leer los capítulos, las partes que tiene, aparte de un volumen que se llama El espíritu de la liturgia, es el primero que forma parte del libro, que fue publicado en 2000. Tuve el honor de hacerle el prólogo y como tal se publicó. Luego, una teología de la celebración eucarística, que es el punto central de la liturgia, y luego, y déjenme que lo subraye, dos largos capítulos sobre teología de la música y arquitectura, porque es ese conjunto, esa totalidad, la que constituye a la liturgia, momentos esenciales de la celebración. Y si me permiten, en uno de los momentos, la gran cuestión es, pero la liturgia no parte de un equívoco. El equívoco de que el hombre pueda hablar bien sobre Dios, de que tiene capacidad de hablar a Dios y de que tiene capacidad de hablar desde Dios a los otros. Quienes rezan el oficio de las obras del breviario recordarán la homilía de San Agustín el día de Santa Cecilia. San Agustín, que lo ha dicho todo, se preguntaba, pero ¿cómo hablar del inefable? De aquel de quien no podemos hablar porque la distancia es infinita. Perdón que lo digan aquí. Si fari non potes, et tacere non debes, ¿qué facias? Jubilare. Si no puedes hablar porque te trasciende, y si no debes callar porque si callas te mueres, ¿qué podrás hacer? Cantar. Jubilar. Es decir, hay una dimensión de la expresividad humana que va más allá. Pues bien, en ese contexto, me permitirán que lea una cita comentando la siempre repetida y mal interpretada en su exclusividad afirmación de Wittgenstein de que aquello que cierra el tratado, tratados lógico-filosóficos, de lo que no se puede hablar hay que callar. Me empeñé siempre en decir, de lo que yo no puedo hablar, alguien me puede hablar. Das mystische offenbart sich. Yo no puedo conquistar a lo místico, pero lo místico puede revelarse. Pues bien, eso que yo había intuido por lógica profunda de Wittgenstein, uno de los autores que cita Ratzinger dice lo siguiente, invirtiendo el conocido dicho de Wittgenstein, de lo que no se puede hablar, se puede e incluso se debe cantar y musicalizar cuando no puede uno quedarse callado. Y si los hombres ante el dolor, la alegría, la tragedia, callamos y no cantamos, perecemos. Cuando San Agustín recuerda sus tiempos de Milán con San Ambrosio, decía, y cantábamos los salmos para no sucumbir a la tristeza, porque la música no es solo signo de alegría.
Nada puede llevar a mayores honduras de conmoción que precisamente la música. Y para concluir este segundo punto, déjenme que me remita a algo que yo designaría lo que ha sido, no sé si en la cultura europea, información europea, o si en la española, coger el rábano por las hojas. En la polémica que se ha vivido en los últimos meses o días es que el Ratzinger quiere volver las iglesias para que miren todas al este y que quiere cambiar al altar que no usa de cara al pueblo, sino de espaldas al pueblo, a la misa. Mire, en una obra de 200 páginas, 7 tratan ese tema. Y además, apoyada en 2 monografías históricas de carácter científico que piensan en la misma línea que Ratzinger. Pues bien, uno sentiría con toda el alma que en medio de la polvareda perdamos a don Beltrán, es decir, que en medio de esas inmensas cuestiones de fondo no entremos a eso. Y paso ahora yo con mayor brevedad al segundo libro, La infancia de Jesús. Es el tercer texto, pero no un tercer volumen, sino que son sus palabras, una antesala a los 2 precedentes. La edición alemana, que como siempre lleva unos índices espléndidos que no ha tenido ninguna de las 3 españolas, dice prólogo a los 2 libros. Recuerden, el primer volumen, desde el bautismo de Jesús a la transfiguración, era la historia y el mensaje de Jesús. El segundo volumen, desde la entrada de Jesús en Jerusalén hasta la resurrección, el destino de ese hombre, rechazado por los hombres, afirmado absolutamente por Dios. Este tercer texto es en un sentido prólogo, pero que como en todo libro se escribe al final y ofrece las claves para comprender la identidad de aquel cuya historia y mensaje se habían expuesto en los 2 primeros tomos y cuyo destino de muerte y resurrección ha narrado. Muchos de ustedes tienen experiencia de escribir libros. Todos sabemos lo que es necesitar desde la raíz decir en el prólogo lo que a lo mejor no hemos dicho después de varios cientos de páginas. ¿Cómo ha elaborado Ratzinger su libro? Ratzinger ha seguido el camino de los evangelistas y de la tradición normativa del origen de la Iglesia. En el carisma de la Iglesia ha habido 3 polos centrales: mensaje del reino, muerte en cruz y resurrección, leído en sentido inverso. Desde la experiencia de la resurrección se preguntan cómo fue posible que aquel hombre muriera en la cruz. Y desde ahí dice luego el mensaje del reino que era. La pregunta es, por tanto, ¿quién es este y de dónde viene? A estas 2 preguntas responde San Juan con el prólogo, y Mateo y Lucas con los relatos de la infancia y con las genealogías. En aquella cultura, cuando alguien le preguntaba quién es usted, yo soy de la familia de, yo vengo de tal pueblo. En mi tierra se dice, este viene siendo de Piedrahíta. Pues las genealogías de Jesús, el vienen siendo, no es que su padre fuera de Piedrahíta, su tatarabuelo, dices, es hijo de que nació en Piedrahíta. Esa es la lógica de los 2 evangelistas. Bueno, San Juan, por supuesto, hace las afirmaciones, digamos, teológicas definitivas, pero los propios 2 sinópticos, Mateo y Lucas, hacen 2 relatos totalmente distintos. Los 2 van a las afirmaciones esenciales, los 2 se refieren al Antiguo Testamento, pero, por ejemplo, la brevedad de Mateo centrado en José como figura clave, Lucas bastante más largo, con las figuras paralelas de Juan el Bautista y de Jesús, y solo hasta el capítulo 3 ofrece las genealogías. Y sin embargo, en una sorprendente diferencia, y no menos sorprendente coincidencia,
hay 3 puntos esenciales comunes: nacimiento virginal, conexión con la historia de Israel y abertura al mundo de los creyentes. El relato de los magos no es una minucia, es la abertura de ese Mesías al mundo y la venida de ese mundo al Mesías. ¿Cómo han elaborado los evangelistas estos textos que no son una monografía científica propia para una tesis doctoral críticamente elaborada? Ellos han elaborado con la memoria de los testigos del origen, que estaban vivos y que podían contradecir sus afirmaciones, con la experiencia de la Iglesia en la que sigue viva y transformadora la persona de Jesús, y la relectura del Antiguo Testamento. Y desde estos 3 criterios apareció Jesús desde el final de su vida como el Mesías, el Señor prometido, el Hijo eterno de Dios encarnado. Tal es el sentido del origen, de la infancia y del nacimiento de Jesús. Y a esto remite la celebración de la Navidad cristiana. Tal es el sentido y tal actitud requiere para ser entendido. Y de nuevo permítame que vuelva a aludir a cómo se coge el rábano por las hojas. Lo que va a quedar en España es que ha dicho el Papa que no hay ni buey ni mula en el nacimiento. Punto primero. No dicen los evangelios que hubiera buey o mula. Y no dice el Papa que no hubiera ninguno, sino diciendo, en esta reflexión sobre el Antiguo Testamento cumplido en Jesús, los primeros cristianos releen los textos que hablan del Mesías. Y en Isaías 1:3 encuentran lo siguiente: conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce, mi pueblo no destierra. Es una manera de decir, ha habido un acogimiento, la creación, los hombres, y los camellos y dromedarios y el rey negro, ¿de dónde salen? Que tampoco dice Mateo, dice solo magos. Los reyes, en un elogio bellísimo a Jerusalén, dice: los reyes de Tarsis y las islas traerán tributo, los reyes de Saba y Seba pagarán impuestos, todos los reyes se postrarán ante él, les servirán las naciones, con oro e incienso. Desde este criterio es de donde aparece eso. Y concluyo con 3 minucias críticas. Estos libros son fruto de la teología nacida y crecida en la Universidad Alemana, expresión del coraje de la fe que se hace presente acogiendo preguntas y respuestas, ofreciendo a su vez preguntas y respuestas en el espacio abierto de la razón pública. De esta forma, la colaboración entre ambos diagnósticos, las degradaciones y patologías tanto de la fe como de la razón, tendrán la posibilidad de encontrarse y superarse. De ahí que mi recelo de la razón por parte de la fe, mi rechazo de la fe por parte de la razón. Esto son obras completas. En la cultura teológico-filosófica actual alemana, en un momento donde concedámonos que no tenemos genios, sigue habiendo fuentes y ontanares clásicas. Y en aquella cultura se están haciendo o se han hecho las grandes ediciones de las obras completas de filósofos como Piper o Bernhard Goethe. Y se están haciendo ediciones completas, por supuesto, de Rainer, de Balthasar, de Ratzinger y de Casper. Es decir, cuando no hay fuentes vivas presentes, hay que recurrir a los grandes ontanares. Y no me tomen al mal aterrizar de esta forma, y que no me lo tomen a mal tantos editores religiosos españoles, donde parece que para un cristianismo edulcorado, autosuficiente, con editar a Ansel Green y algún que otro creyente español, nos dan que pensar a los creyentes. Ofensa a todos nos hacen. Este tipo de obras, estos grandes autores, serían los que yo quería ver en las manos críticas de las nuevas generaciones. Sobre ese fondo, Ratzinger escribe, desde un triángulo hermenéutico bien complejo,
El triángulo hermenéutico, verdad, libertad, amor. No olviden que su primera encíclica fue sobre el amor. Es en la reticulación de eso donde está. Por tanto, yo espero que nuestra cultura alemana, siguiendo los pasos de esta edición completa, y concluyo una cariñosa crítica a Ratzinger. No todos conocemos todo. Ratzinger no conoce la cultura alemana. No aparecen los tres grandes, Ignacio, Teresa, Juan de la Cruz. Perdón, la cultura española. Santo Domingo aparece por un casual. Salen otros tres nombres españoles. Uno, español, hizo la tesis doctoral con él, está publicada en alemán, y otro, un teólogo español que no voy a nombrar. Muchas gracias.